Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy sábado. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar, que nos pueda dar gracia y entendimiento para que lo que vayamos a hablar el día de hoy, pues descienda a nuestro corazón y lo alcancemos a comprender de la manera que Dios quiere. Vamos a pedirle a Dios que disponga nuestros corazones, nuestros oídos para oír y nuestro entendimiento que lo puede estar abriendo. Señor Jesús, gracias por tu misericordia nuevamente para con nosotros, Señor, que dice la palabra que es nueva cada mañana, Jesús. Gracias por estos momentos que tú has apartado, Señor, para aprender algo nuevo acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que abras nuestro entendimiento y des la gracia por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy se llama Escudriñemos nuestros corazones. Considero que es importante que como jóvenes, tú, ya seas adolescente, joven, considero importante que puedas escudriñar tu corazón, que puedas meditar acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y les comento, entre semana estaba leyendo el libro de Lamentaciones y me llamó mucho la atención el versículo que está en Lamentaciones 3:40, que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Por la tarde estuve buscando qué significaba la palabra escudriñar para ampliar un poco más este concepto, para hacerlo un poco más digerible a nosotros, y encontré que escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles, es decir, ver una cosa a detalle y detenerte a ver algo con cuidado, prestando mucha atención para así entender o comprender cierta cosa. Entonces, en este caso, en Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos. Esto quiere decir, aplicándolo a la definición de la palabra, que debemos de examinar, de mirar con mucha atención, de averiguar cómo están nuestros caminos, de buscar esos detalles, de buscar o tratar de comprender cómo están los caminos de nosotros. Cuando hablamos de camino, nos referimos a tu vida, a lo que has hecho hasta el día de hoy, sea los años que tengas. Es importante que medites qué has hecho en todos esos años, qué está pasando con tu vida, en este caso con tu juventud. Por medio de este texto se nos invita a recapacitar, a meditar, a profundizar en nuestros caminos, como ya les mencioné, el ver qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas, qué acciones hemos tomado a lo largo de toda nuestra vida, ya sean buenas o malas, qué consecuencias han tenido, cómo han perjudicado o de qué forma han repercutido. Es ver esas actitudes que has tenido, ver todas estas cuestiones que tú conoces, que tú sabes que te definen y que te conforman día a día. Es a lo que se refiere examinar, es a lo que se nos invita a meditar en toda nuestra vida hasta el día de hoy para ver qué es lo que hemos estado haciendo con ella. Y se nos invita a hacer todo esto para arrepentimiento, para que Dios pueda venir a restaurar tu vida, para que te puedas volver con todo tu corazón a Dios, como dice en la segunda parte, y busquemos y volvamos a Jehová. Cabe mencionar que en esta parte de Lamentaciones,
la escribió el profeta Jeremías, y en esta parte el pueblo de Israel, como ustedes sabrán, fue cautivo a causa de la dureza de su corazón, a causa de la desobediencia que ellos tuvieron. Ellos fueron cautivos, fueron deportados a otra nación. Dios les mandó ese juicio de que iban a ser desterrados, que iban a morir en otra tierra a causa de su pecado. Entonces, Lamentaciones Jeremías lo escribe, como dice su nombre, son lamentos de lo que pasó, de cómo él miraba que estaba la situación, tanto con los deportados como los que quedaron en el pequeño remanente que quedó en la nación que era Israel. Entonces aquí Dios les estaba hablando nuevamente a ese pueblo que había sido deportado a causa de su rebeldía y dureza de corazón. Nuevamente Dios les estaba hablando y les estaba haciendo la invitación, aún y aunque ya había venido ese juicio de parte de Él. Dice, escudriñemos nuestros caminos para que ellos comprendieran cuál era el pecado que ellos cometieron y por qué Dios les mandó ese juicio. Y dice, y busquémonos. Se les exhortaba todavía después del juicio a buscar a Dios, a que no porque ya hayan sido deportados, eso no quería decir que iban a dejar de buscar a Dios, sino todo lo contrario, que se volvieran a Él, que se humillaran delante de Él, porque su pecado llegó hasta tal límite que ya no hubo más remedio para ellos. Y dice, y volvámonos a Jehová, que se arrepintieran de sus malos caminos, de todos sus pecados, de la idolatría, de todo lo que ellos habían hecho, y que se volvieran nuevamente a Dios, que voltearan su corazón a ver a Dios, que lo quitaran de las vanidades, que lo quitaran de los ídolos, de todo aquello en lo cual ellos se jactaban. Eso era lo que Dios quería, que se arrepintiera, y se les estaba dando la oportunidad nuevamente. El hecho de escudriñar y de buscar no solamente implica el ver las cosas superficiales, es decir, las cosas de afuera, sino es profundizar en las cosas internas. En tu caso, en nuestro caso, escudriñar lo podríamos ver como revisar lo que hay en el interior de nuestro corazón. Los pecados que tú no ves a simple vista, pero que tú sabes que tienes en tu corazón, eso es importante que lo puedas escudriñar. Hay pecados que no se ven a simple vista. Por ejemplo, una amargura no es algo superficial, sino son cosas internas, no como algo externo puede ser algún robo, que eso se puede ver a simple vista. Entonces, no solamente es con las cosas de afuera lo que debemos de observar, de escudriñar, sino también nuestro corazón, de escudriñar qué es lo que hay en él, qué es lo que está ahí estorbando, tal vez para que Dios pueda obrar de cierta manera, o que Dios pueda estar actuando en tu vida. Entonces, es a lo que se refiere escudriñar. Tú como joven te preguntarás, ¿y yo de qué tengo que escudriñar mi camino, mi corazón? Bueno, esto es, cada quien tiene una forma de vivir distinta, cada quien conoce lo que ha hecho y lo que no ha hecho, cada quien sabe lo que oculta. Todos ustedes conocen lo que hay en su corazón. Creo que la mayoría tiene esa capacidad de conocer, de entender de lo que está bien y lo que está mal, y cuáles de tus acciones han sido correctas ante los ojos de Dios. Entonces, como joven, aunque digas, es que yo no he hecho esta cosa, yo no he andado en cierta forma, pues sí, es verdad, a lo mejor no has hecho muchas cosas, pero las cosas que sí has hecho, aquello que está guardado en tu corazón, aquello que Dios mira y dice que no está bien, eso es lo que debes de escudriñar, esforzarte por, por ver cómo está tu camino delante de Dios, cómo está tu vida el día de hoy. Hay un proverbio, Proverbios 16:17, que dice, el camino de los rectos se aparta del mal,
Su vida guarda el que guarda su camino. Su vida guarda el que guarda su camino. Si tú quieres guardar tu vida, si tú quieres guardar tu vida de alguna mala experiencia, de alguna situación desagradable, se nos invita a que tú puedas guardar tu camino. El que su vida guarda, el que guarda su camino. Alguna experiencia que tú consideres desagradable, que puedes ver que están viviendo los jóvenes hoy en día. Si tú guardas tu camino, si tú te esfuerzas el no practicar ciertos pecados, el no adoptar ciertas actitudes, pues te ayuda a guardarte de cierta forma. Más si tú le entregas tu vida a Dios y te arrepientes de tus pecados y Dios te da el perdón, más vas a estar guardando tu vida y vas a estar librando tu alma, tu vida de experiencias desagradables, de cosas que hoy en día los jóvenes lamentablemente están pasando situaciones terribles. Entonces, si tú realmente te interesa tu vida, te interesa tu bienestar, tanto espiritual, también a nivel espiritual, es importante que guardes tu camino, que lo escudriñes, que examines cuál es el camino que vas a tomar, si vas a ir a la derecha o vas a ir a la izquierda, con una cordura, con un entendimiento en el cual no haya dudas en ti para saber esto es correcto y esto es incorrecto, me voy a alejar. Entonces, esta es la capacidad que debemos estar desarrollando nosotros, el escudriñar, el examinar, el profundizar cómo están nuestros caminos hoy en día como joven. También te preguntarás, ¿qué significa guardar el camino? ¿Qué significa esto que dice en Proverbios de que su vida guarda el que guarda su camino? Y podremos mencionar varias cosas o como tú lo puedas estar entendiendo. Una de las formas de guardar tu camino, primero que nada, es guardar la palabra de Dios en tu corazón, como por ahí dice en un salmo que más adelante lo vamos a estar viendo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que tú guardes la palabra de Dios, que tú guardes su ley, la abraces tan fuerte que nada ni nadie te puede estar moviendo. Significa también huir de las pasiones juveniles, eso que tú conoces que despierta sentimientos que no son correctos ante los ojos de Dios, ciertas actitudes que puedes estar adquiriendo, ciertas acciones que hagan que tus pasiones puedan salir a flote. Eso es guardar el camino, huir de esa clase de pasiones. El ser prudente en las decisiones que tú tomas, ser prudente cuando tú estás solo en alguna situación, cuando vas a algún mandado, cuando vas al cierto lugar, cuando estás en la escuela, cuando estás en clase. Ser prudente, eso es guardar tu camino, el tomar las buenas decisiones en base, primero que nada, a lo que a Dios le agrada, de lo que Él piensa, de lo que está bien. Eso es guardar tu camino. Y todo esto es con el propósito de que tú te puedas evitar alguna mala experiencia, alguna situación que tú puedas enfrentar en tu vida como una consecuencia si no lo haces. E incluso te preguntarás o tal vez dirás, es que yo ya lo intenté de muchas formas, yo no puedo, yo lo intenté pero fracasé, ya no sé qué hacer, estoy atorado en esto, en verdad quiero guardar mi camino, pero tengo tentaciones muy fuertes y cuando me viene una tentación ya cedo ante la tentación. O no sé, cualquier pensamiento relacionado al no puedo, ya lo intenté o fracasé, es importante comprender que si estás realmente en Dios, que si realmente dispones tu corazón, pues en verdad Dios te va a estar dando esa gracia, te va a dar ese Espíritu Santo, el cual te va a guiar a toda verdad.
te va a dar la sabiduría necesaria, te va a dar de lo que tú necesites para poder soportar esa tentación y para continuar viviendo una vida agradable ante los ojos de Él. En el Salmo 119, versículo 9, la mayoría de ustedes sabrá lo que dice. Este salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego se nos da la respuesta, con guardar tu palabra. Guardando la palabra de Dios, esto ayuda a limpiar el camino de un joven, de una persona que vivió en pecado, pero Dios la perdona y después guarda la palabra de Dios, la empieza a guardar. Dios va limpiando su camino, lo va enderezando lo torcido, Él lo va enderezando hasta tal forma en el que Él te va moldeando a su imagen y a su semejanza. Y tal vez dirás, bueno, este versículo ya lo hemos escuchado muchas veces. Se nos ha mencionado, lo hemos visto en imágenes, nos lo han enviado ya sea por un mensaje de WhatsApp, tal hermano nos lo compartió, yo lo leí en la Biblia. Y pues sí, es verdad, a lo mejor lo estás leyendo o ya te lo sabías de memoria. Aparentemente es un versículo que se puede entender a simple vista, pero si profundizas en él, vas a entender que solamente en Dios se encuentra esa gracia, ese poder para poder vivir una vida que a Él le agrada. Les comento, cuando yo recién me convertí, que Dios me salvó, me perdonó de todo lo que yo había hecho, pues me preocupaba por cómo vivir. Decía, sí, es verdad, Dios ya me perdonó, pero ahora yo le decía a Dios, Dios, es que, mira, yo actué de esta forma con mis compañeros en la prepa, yo actué en casa de esta forma y ahora decir que soy cristiano, nadie me va a creer. Y, y meditaba en esto y decía, Señor, eh, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer para mejorar todo aquello que yo ya había hecho mal? En este caso, Dios ya me había perdonado, yo ya no había más culpa en mí, sin embargo, quedaba el resultado de las acciones que yo había cometido por bastante tiempo. Entonces, eso que estaba torcido, esas malas acciones que yo hice por cierto tiempo, eh, yo decía, es que nadie me va a creer porque vieron que yo hice esto, yo participé en aquello, yo hablé aquello, y tenía esta clase de pensamientos. Y Dios me traía a la mente este versículo, ¿con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y yo decía, bueno, sí, con guardar su palabra. Ya no estoy pecando de esta forma, ya no hago aquello porque Dios me ha perdonado. Y decía Dios, pero qué más necesito para hacer, para dar ese testimonio que realmente tú moras en mi corazón? Y Dios me hablaba nuevamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Conforme pasó el tiempo, empezaba a leer más la Biblia, comprendía cosas que el Espíritu Santo me revelaba al corazón por medio de la oración. Oraba constantemente a Dios por eso. Y llegó un momento en el que se cumplió esta escritura que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eh, Guardar la palabra de Dios no solamente es conocerla, no solamente es decir que si me hacen una pregunta yo la voy a responder de inmediato, sino guardar la palabra de Dios significa que adicional de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, era necesario aplicarla, vivirla, no solamente hablarla, no solamente decir es que ahí dice esto, es que yo conozco esta historia, sino que también era vivirla y no solamente vivirla, orar para que Dios te diera esa gracia, para que te diera ese poder del Espíritu Santo, para que tú pudieras vivir una vida conforme a lo que Dios le agradaba. Llegó tal punto en mí
en el cual, pues, y la Biblia sabemos que nos habla de muchas cosas, tanto de nuestras conductas, de nuestra forma de vestir, cómo deben de ser nuestros pensamientos, cómo, lo que debemos evitar, lo que no debemos hacer, lo que a Dios le agrada, lo que Él nos manda. Llega un punto en el que cuando ya llevas guardando la palabra de Dios, te viene como que ese entendimiento, esa gracia para poder aplicar todo lo que tú has visto en tu diario vivir. Entonces, cuando ya pasó cierto tiempo de que yo le pedí a Dios que me ayudara, que me diera esa gracia para poder vivir conforme a Él le agrada, que me costó ganarme ese testimonio que Dios dio en muchos lados, pero Dios fue el que fue dando el testimonio a causa de que guardé esa palabra, a causa de que te preocupas de decir, bueno, si antes hacía esto, pero Dios dice que ya no lo haga, pues no lo voy a hacer. No importa, se moleste quien se moleste, no importa que surjan estos comentarios, que surja este problema, esta situación. Guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. De tal forma que si antes me conocían como una persona que era problemática, ahora que empezaba a vivir la palabra de Dios, ahora que no solamente era un oidor olvidadizo, sino que era un hacedor de la palabra de Dios, ahora pues se fue cambiando como que percepción que tenían las demás personas acerca de mí. En este caso, pues Dios fue dando ese testimonio de que pues sí, antes yo hacía esta cosa, me prestaba para hablar de cierta cosa o simplemente hacía cosas desagradables, pero ahora ya no. Gracias a esa palabra de Dios que fue escudriñada, que fue orada y que fue puesta en práctica con esa gracia de Dios. Entonces me di cuenta que no solamente son palabras lo que dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, sino que ahora lo estaba viviendo, lo estaba experimentando, que realmente si yo me esforzaba por guardar esa palabra de Dios, ese mandamiento que Él me había dado a mí, no porque me lo implicara Dios, porque me lo impusiera, sino porque yo quería agradar a Dios, yo quería obedecerlo. Entonces dispuse mi corazón y las cosas salían naturalmente. Y como dice en el versículo 11 de este mismo salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Después de que Dios me habló de esta forma, me dio el entendimiento para comprender este versículo, llega el momento en el que llegaban las situaciones, llegaban tal vez problemas a veces o alguna tentación, tentaciones que a lo mejor tú puedes tener que dices, híjole, ya voy a caer. Cuando llegaba la hora de la prueba, cuando se me acababan las fuerzas, cuando decía, es que ya no puedo más, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A lo mejor no sabes qué hacer en una situación que se te puede presentar, pero recuerdas la palabra de Dios, lo que dice, es verdad, Dios dice que no mintamos. Y lo recuerdas cuando estás en medio de una situación y dices, no voy a mentir porque Dios dice que no mienta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es importante escudriñar nuestros caminos, escudriñar nuestro corazón. Por eso es importante que guardemos la ley de Dios en nuestros corazones, porque en ella podemos encontrar la salida para muchas cosas. Dios nos da la gracia a través de ella para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si tú guardas los dichos de Dios en tu corazón, si tú te esfuerzas por inquirir en su ley, por no solamente pasar tus ojos por las letras, sino leerlo con entendimiento, de decirle, Señor, antes de empezar a leer, Señor, dame tu entendimiento. Señor, ayúdame a comprender lo que voy a hablar, lo que voy a leer. Señor, háblame por favor. Si tú lo haces,
Dios te va a dar la gracia para revelar esas cosas que están ocultas. En aquel tiempo cuando yo inicié en el camino de Dios, que Dios ya me había perdonado, no entendía muchas cosas de lo que decía la Biblia. Cosas más complejas que consideraba, esas cosas son para adultos, esas cosas ya son para gente grande. Y no, eran necesarias aplicarlas también a mi vida. Y yo le oraba a Dios, le decía, Señor, no entiendo esto. Señor, no comprendo a qué se refiere eso. Buscaba en un lado, buscaba en otro para tratar de comprender lo que decía la Biblia, pero se cumple también esa promesa que dice que Él nos revelaría cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y por eso se los digo, la mayoría de las veces se los repito constantemente, de que si tú le pides a Dios, Él te va a revelar esas cosas que están ocultas, esas cosas que tú no entiendes. Él te va a dar el poder, el entendimiento para comprenderlo. Porque si tú se lo pides, Él te lo va a estar dando. Y yo se lo pedí en aquel tiempo y Dios me dio esa gracia, me dio ese entendimiento para comprender ciertas cosas y aplicarlas a mi vida primero que nada. Y esto fue de gran ayuda, de gran ayuda. Si tú de igual forma te dispones a, a buscar a Dios, examinar tu camino, a guardar la palabra de Dios en tu vida, pues también te va a dar ese entendimiento, te va a dar ese poder que viene de lo alto, tanto para que comprendas lo que dice la Biblia y ese poder para que la puedas vivir, para que no seas solamente un oidor olvidadizo, sino que seas un hacedor. Y como joven, si tú pones en práctica la palabra de Dios, vas a sobresalir sobre los demás, no en el aspecto de vanagloria o soberbia de decir, yo soy más que los demás por ser cristiano, no en ese aspecto, sino que te vas a diferenciar de los demás, porque cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, Dios te da de su autoridad. Dios te respalda en todo lo que hagas, de tal forma que vayas en un camión, que estés con tus compañeros en clase, que estés en cierto lugar. No te toman como los demás, te ven como alguien distinto, te ven como una persona diferente. ¿Por qué? Porque en tu corazón están los dichos de Dios y los tienes guardados para no pecar contra Él. Y Dios te da ese Espíritu Santo. Dios te da esa manera de vivir, te da esa gracia, te da ese poder para vivir agradablemente ante sus ojos. Entonces, yo recuerdo también que esto, referente a esto que les comparto, de que resalta sobre los demás, de igual forma cuando estaba en el salón de clases o se presentaba alguna situación, iban y decían, se acercaban conmigo, Abraham, es verdad que pasó esto, que tal maestro dijo aquello, me decían, es que tú no echas mentiras, es que no sabemos si los demás están echando mentiras o están diciendo la verdad. Dios daba ese testimonio. No es que tú pongas seas tú o que haya sido yo, sino que Dios te da ese poder para que des ese testimonio acerca de Él y de que pueda quedar claro de que Cristo vive en ti, de que Cristo es el que está obrando en tu vida. Dice el Salmo 119 en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los perfectos de camino. ¿Qué es un perfecto en camino? Un perfecto en camino quiere decir una persona que no se desvía ni a diestra ni a siniestra. No es alguien que se aparta, no es alguien que un día peca y al día siguiente ya no peca. No, es alguien que escudriña la palabra de Dios, que la guarda, la examina a detalle en su corazón para no pecar contra Él, de tal forma que llegan las situaciones, llegan los problemas, llegan las tentaciones y Él permanece firme porque recuerda esa palabra y recordemos que en esa palabra hay poder. La palabra de Dios tiene mucho poder y nos puede ayudar
a vivir una vida recta y más como jóvenes. Después dice en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjense, era lo que les decía hace un momento. No solamente es un mero conocimiento de decir, yo sé lo que dice en este versículo. Ah, yo me sé este salmo. Ah, es que yo sé qué hizo este personaje. Es que yo sé esta historia. No solamente es eso, dice, y, y con todo el corazón le buscan. Una persona que le busca con todo el corazón no solamente se va a conformar con el puro conocimiento, el decir yo sé esto, yo sé aquello. Una persona que le ama lo va a poner por obra, lo va a practicar, se va a esforzar por cumplir los mandamientos de Dios, porque todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si tú amas a Dios, no solamente te vas a conformar con el puro conocimiento o lo que tú has leído, sino que vas a querer aplicarlo, vas a querer obedecer a Dios y vas a buscarlo en oración, que es algo muy importante que como joven puedas estar involucrado en una oración hacia Dios, no una oración porque te obliguen, porque sabes que la debes de hacer, no, sino que salga voluntariamente de tu corazón, que digas, yo quiero orar porque yo quiero pasar tiempo con Dios, yo quiero permanecer con Dios, yo quiero ser un joven distinto. Si los demás jóvenes tienen mucha fuerza para pecar en contra de Dios, yo quiero tener esa misma fuerza, pero espiritual, para permanecer en Dios. ¿Será este el pensamiento que tú tendrás de decir, yo voy a pasar tiempo con Dios porque yo no quiero hacer lo que ellos hacen, porque yo quiero seguir a Dios? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y después dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Todo aquel que permanece en él no peca, ni practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, dice en otra parte de la Biblia. Si tú realmente eres cristiano, si realmente Dios te ha perdonado, no debe de haber iniquidad en ti, no debe de haber pecado, no debe de haber alguna situación te aparte de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Y después en el versículo 4 se nos habla algo muy importante, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios manda que esos mandamientos, eso que tú conoces, lo guardes en tu corazón. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su vida guarda el que guarda su camino. En otra parte dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Entonces, si dice que Él encargó que sean muy guardados sus mandamientos, en aquel día que estemos delante de Dios, Dios te va a decir a ti si tú no guardaste sus mandamientos. Te va a decir y te va a apuntar con el dedo, con su mano. Tú no guardaste mis mandamientos. Yo encargué que fueran muy guardados, sin embargo, tú no lo hiciste. Te di padres cristianos, te di enseñanzas, te di una Biblia donde te exponía cómo deberías de vivir y no la guardaste. Yo te encargué a ti que guardaras bien mis mandamientos en tu corazón y no lo hiciste. Imagínate que Dios te apuntara con el dedo para decirte, tú no lo guardaste, tú no lo hiciste, la tuviste en tus manos mis mandamientos y no los guardaste. Imagínate. Por eso dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si tú guardas los mandamientos de Dios,
No vas a ser avergonzado, porque todo aquel que confía en Él no va a ser avergonzado, porque escrito está y porque Él lo ha prometido. Si tú confías en Dios, no vas a ser avergonzado, no lo vas a ser avergonzado, porque Él lo ha prometido. Dios demandará esto de ti si no guardas sus mandamientos. ¿Qué pasa cuando alguien escudriña su corazón, cuando alguien limpia su camino por medio de la palabra de Dios, cuando alguien realmente le importa le importa su situación espiritual? ¿Qué pasa con aquellos que sí escudriñan sus caminos y de que los mejoran? Dice en el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué va a pasar cuando tú ordenes tu camino, cuando escudriñes tu corazón, cuando te arrepientas? Le mostraré la salvación de Dios. Aquello que has buscado a lo mejor por mucho tiempo, o aquello que tú anhelas, Dios te lo va a mostrar al que ordenare su camino. No aquel que vive una vida desordenada, una vida que todavía no está bien ante los ojos de Dios. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Te dará el entendimiento, te dará de su Espíritu Santo para comprender esto y lo puedas entender de tal forma que llegue a tu vida y a tu corazón. Esto es lo que Dios te promete, que si tú ordenas tus caminos, te mostrará la salvación de Dios. Te mostrará la salvación de Dios si tú ordenares los caminos, si te preocupas por tu situación espiritual, si empiezas a guardar esa palabra de Dios. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Si tú como joven a lo mejor te has llenado del pensamiento de decir, es que yo no puedo, esto no es para mí, ya lo intenté y fracasé, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarda su palabra. Esfuérzate en esa gracia que Dios que te ha dado. Guárdala. Y realmente Dios te va a revelar esto, te va a dar el entendimiento, te va a ayudar a enderezar lo torcido, a moldear tu vida. Si hay algo que corregir, Él te lo va a mostrar y lo va a corregir. Porque con la palabra de Dios dice que los jóvenes limpian su camino. Si tú tal vez dices, es que ya hice muchas cosas, yo soy mentiroso, soy problemático, digo malas palabras, hago cosas indebidas y ya no las quiero hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo para buscar a Dios? Con guardar su palabra, poniendo en práctica lo que Dios te ha hablado a ti, lo que tú lees diariamente y que vayas ahora en oración a Él. Que realmente vayas delante de Él y le digas, Señor, yo quiero guardar tu palabra. Señor, yo quiero andar por tus caminos. Ya no quiero andar por mis caminos que están llenos de pecado. Quiero andar por los tuyos. Y Dios te lo va a dar. Pero es importante que tú como joven puedas estar dedicado a la oración, puedas ser un joven en oración. Por ahí en un texto dice, no me acuerdo, una frase que por ahí también la hemos visto, no recuerdo quién es la persona que lo dijo, pero parafraseándolo decía, jóvenes, ustedes tienen que orar constantemente porque sus pasiones son muy fuertes. Y es verdad, puedes tener pasiones muy fuertes en tu corazón, en tu vida como joven, pero si tú oras a Dios, si tú se lo pones delante de Él te va a dar esa gracia y ese poder para que puedas vencer, para que salgas de la tentación, para que no caigas en pecado. Hay testimonio de que Dios lo ha hecho, hay testimonios de que Dios tiene ese poder para limpiar vidas, no solamente de adultos, de personas grandes, ancianas, sino también de jóvenes
que han tomado esa decisión de buscar a Dios y que gracias a que guardaron la palabra, Dios enderezó sus caminos, restauró sus vidas y los moldeó. Entonces, si tú el día de hoy tal vez tienes ese pensamiento de decir es que no puedo, guarda su palabra, te invito a que escudriñes tus caminos, de que profundices qué es lo que hago con mi vida, qué es lo que Dios demanda de mí, estoy aplicando lo que Dios me está hablando, tengo un entendimiento para comprender lo que leo en la Biblia, soy un oidor olvidadizo o soy un hacedor de la palabra. ¿Quieres ordenar tu camino? Dios promete que te va a mostrar la salvación, pero se lo tienes que pedir y tiene que haber disposición en tu corazón. Tienes que ir a Dios y pedirle, decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero ordenar mi camino. Ya no quiero vivir como vivo, ya estoy cansado, Señor, de pecar. Ven tú, Jesús. Si tú se lo dices, seguramente Dios te va a dar esa respuesta y te va a mostrar la salvación que Él ha prometido darte. Y bueno, esa es la promesa de Dios para tu vida. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que Él nos ha dado. Señor, gracias porque nos has mostrado nuevamente que tú estás muy interesado en darnos esa salvación, Jesús. Padre, porque tú todavía estás dando esa oportunidad de volvernos a ti, Señor. Permite que esto pueda descender al corazón, que tú puedas venir a dar el entendimiento para comprender estas cosas, Dios. Que traigas los ánimos y la fuerza espiritual, Señor, para guardar tu palabra, para poder salir vencedor en la hora de la prueba, Señor, en las dificultades o en los problemas, que tú, Señor, puedas ser glorificado en la vida de estos jóvenes, por amor a tu nombre y por amor a tus muchas misericordias, Jesús. Te pedimos que nos hagas meditar en esta tu palabra. Te agradecemos por acompañarnos, por darnos este momento, Jesús. Te lo agradecemos, Dios. Amén.